El día de hoy, Jesús Esquivel da a conocer una información bastante interesante. Debería darle vergüenza al gobierno de López y a esta pseudoperiodista que aparezca señalada en un informe de derechos humanos del Departamento de Estado gringo como promotora de los ataques contra periodistas y contra reporteros en México. Estamos hablando de la que es directora de Notimex, la agencia de noticias del gobierno de México. Pues aparece en este informe. La señala el gobierno gringo de promover y de actuar contra periodistas críticos e incluso de ocultar información sobre la problemática de la administración pública de López, de algunos secretarías o de políticos afines a la transformación de Cuarta. Dice Jesús Esquivel: por primera vez en la historia de los informes sobre la situación de los derechos humanos que año con año elabora el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado señaló a una periodista como partícipe a los ataques contra reporteros en México. Deben sentirse bien orgullosos los pejes con esto. En paralelo, el gobierno de los Estados Unidos resalta que los periodistas que asisten a las conferencias de prensa mañanera de López y le hacen cuestionamientos difíciles son víctimas de ataques a través de Internet. ¿A poco? San Juana Martínez aparece. San Juana Martínez Montemayor, directora de Notimex, de la Agencia de Noticias del Estado, ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios. Denuncia el informe del Departamento de Estado correspondiente al año 2020. Periodistas que hacen preguntas difíciles al presidente durante sus conferencias de prensa reciben ataques vía Twitter. Los tweets diseminan sus identidades y a los medios que representan y también hacen amenazas veladas, indica el informe del Departamento de Estado. Elaborado en el último año del gobierno de Trump y dado a conocer por ley por Anthony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Joe Biden, en el inciso sobre los ataques a la prensa y a la libertad de expresión en México, el reporte cita el caso Notimex. Los periodistas pueden criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general sin restricciones. No obstante, públicamente, los políticos desacreditan y critican a dichos periodistas. ¿A quién se estará refiriendo? Se lee en el reporte del Departamento de Estado en el capítulo correspondiente a México. Para el caso de la denuncia contra la directora de Notimex, designada al puesto por el propio López, el Departamento de Estado cita como fuentes de información a los sitios de Internet Aristegui Noticias, Signalab y Artículo 19. Sobre México, el Departamento de Estado insiste que sigue siendo uno de los países con mayor número de asesinatos de periodistas y que en la mayoría de los casos las investigaciones siguen sin esclarecerse debido a la problemática de impunidad y corrupción gubernamental. En otro casillero titulado Libertad en Internet, el reporte del gobierno de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en México vuelve a mencionar a la directora de la Agencia de Noticias del Estado mexicano. Se abren comillas, esto dice: el 12 de mayo de 2020, Artículo 19 e ITESO, una universidad en Guadalajara, Jalisco, publicó un reporte sobre ataques contra periodistas orquestados por San Juana Martínez, directora de Notimex. 10 testigos con conocimiento directo sobre la redacción de Notimex dijeron Artículo 19 de la existencia de una aplicación llamada The Avengers N. El chat era usado por ejecutivos de la agencia a nombre de Martínez, quienes dieron la orden a periodistas de crear cuentas falsas en Twitter para colocar mensajes en contra de las voces críticas del liderazgo de Notimex, enfatiza el gobierno de Estados Unidos. El reporte menciona que Manuel Ortiz, director del Departamento de Internacionales de la Agencia del Estado, aseguró que San Juana Martínez le dio la orden a él y a sus colaboradores de atacar a periodistas prominentes que cuestionaban su designación al frente de Notimex, como Aristegui, ¿no? Artículo 19 destaca que los ataques fueron muy serios y pusieron en riesgo la vida y carrera de los periodistas. Así aparece publicado en el informe del Departamento de Estado, dado a conocer el día de ayer
en el que pues se dice que San Juana Martínez está detrás de estos ataques a periodistas y también de pues manipular, ¿no?, el mensaje a través de cuentas de bots que eran ordenados, era ordenado que se crearan los que trabajan en Notimex. ¡Qué vergüenza! Lo escucharon bien. Por primera vez en la historia aparece el nombre de un periodista, en este caso de la pseudoperiodista San Juana Martínez, como la responsable de atacar a periodistas en México y estar contra la libertad de expresión. Qué orgullo para la transformación de Cuarta, ¿verdad? Deben sentirse felices que San Juana aparezca en un informe así. Saludos.